Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte, entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q superó los 2.4 billones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción solista de un artista de K-pop en alcanzar esta histórica marca. Felicitaciones, Jimin. Jungkook fue el solista masculino de K-pop más reproducido con 6.13 millones de streams en Spotify en la segunda semana de mayo. Felicitaciones, Jungkook. Es importante seguir escuchando los discos en solitario de Jimin y Jungkook. Q necesita volver a entrar a la lista Billboard y Seven tiene que llegar a los 3 billones en Spotify. Sigamos escuchando a Jungkook en tu plataforma musical favorita. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM por el artista más popular. Vota en los ABM por BTS en cuál es el mejor grupo de todos. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAM por mejor cantante y mejor bailarín. Proyecto cumpleaños. Jimin y Jungkook estarán pasando sus cumpleaños dando conciertos. El 1 de septiembre estarán en Los Ángeles y Jimin el 14 de octubre en Chile. En ambos cumpleaños cántale el feliz cumpleaños. Para Jungkook pon tu armivo morada y para Jimin amarilla. Lleva carteles de felicitaciones, disfraces, poleras, etc., permitidos en el concierto. Haz que sea un cumpleaños inolvidable para ellos y canta a todo pulmón en ese día tan especial. Haz correr la voz y comparte este hermoso proyecto. Esto dijeron los medios a un evento de la Dore en Japón, alcanzando el puesto número 1 en ventas en la categoría de cuidado capilar local. En particular, el efecto de la campaña del modelo de la marca, Jimin de BTS, generó una gran respuesta entre los visitantes. Al evento, que se realizó durante 7 días, asistieron aproximadamente 8.500 personas, y desde la etapa de reservas anticipadas todas las franjas horarias se agotaron, demostrando el gran interés local. Jimin, un embajador global exitoso. Harper's Bazaar Corea reveló la portada de su edición de junio en colaboración con U-Block junto a Jungkook. Se ve guapísimo como siempre. Pollock, el tatuador de Jungkook, pintó los tatuajes de Jungkook sobre una chaqueta de Calvin Klein. Y escribió, chaqueta inspirada en los tatuajes de JK, porque estos diseños son significativos para mí y me ayudaron a conocer a muchas personas. Decidí pintarlos en una chaqueta. Esta chaqueta se exhibirá como parte de la exposición individual de Pollock en Seúl del 20 al 28 de junio de 2026. ¿Sabías que? A propósito de tatuajes, nuevamente provocó revuelo una imagen del episodio del detrás de cámara del comeback de BTS a una escena de 3 segundos donde Jungkook levanta los brazos. Las Bangkok volvieron al ataque diciendo que el tatuaje estaba ahí, en fin. Jungkook se encuentra en una posición alejada de la cámara principal, y la resolución del video no es la mejor. El video visto desde el celular se ve el brazo con una sombra, pero esta se mueve según cambia de posición. Pero si lo vemos en la televisión a Jungkook se le ve el brazo limpio, sin tatuaje, al igual que esta imagen subida por Tae cuando quedaban 10 días para el concierto. Mucho se está especulando que la empresa está utilizando una vez más a Jungkook para acallar los rumores del jefe de la empresa y otros escándalos. Puede ser y quizás a eso se refería Jungkook en su live. Nadie sabe lo que se teje en ese mundo del K-pop. Como el mismo Jungkook dijo, los artistas no tienen la culpa. ¿Qué les está pasando a algunas supuestas jikukas? No se conforman con absolutamente nada y están esperando que en cada concierto Jungkook y Jimin pasen pegados.
Algunas no quieren que Jungkook interactúe con Tae, cuando es parte del show hacerlo. En ciertas canciones está predeterminado hacerlo, y se ensaya para eso, pero algunas no entienden, y escriben comentarios ofensivos hacia Jungkook, creyendo que saben todo lo que pasa en sus vidas, como si ellas fueran parte de la relación de Jimin y Jungkook. Es porque Jimin ya no le hace mucho caso a JK y eso está bien. JK nunca le puso límite a el otro que siempre está en medio. Jimin no lo anda persiguiendo por todo el escenario. Haces muy bien, Jimin, primero está tu dignidad. Otra más, el coqueteo de Taekook en este concierto ha mejorado. Jimin, te felicito por tener la piel dura. JK te expone a demasiado odio en cada concierto, pero seguimos aferrándonos al sueño de Jikook. Se está desvaneciendo. Todo porque no vieron cosas que a ustedes les hubiera gustado ver, como por ejemplo que Jungkook besara a Jimin, que confesaran su relación, etc. Eso esperan muchas y están realmente locas si lo piensan. Jungkook no expone a Jimin al hate ni a nada, no puede hacerse cargo de fans locas, porque en ambos bandos hay gente mala, porque no puedo llamarlas de otra forma. Una parte de los solos de Jimin anda difamando a Jungkook que le gustan las menores, ahora las Jungkookistas acusan de lo mismo a Jimin, y así nunca se termina. Ellos son artistas y hacen un show en el escenario, pero algunas lo ven como si fuera la vida. Acá una recopilación donde se ven las interacciones de Jungkook y Tae, donde se ve claramente una vibra de amigos o compañeros de trabajo. Lo mismo pasa con Jin. Jungkook comparte de una manera muy parecida, incluso más cercana que con Tae. Pero a algunas jikukas les incomoda tanto las interacciones de Tae y Jungkook que ni siquiera quieren que estén compartiendo espacio. Si eso te molesta, mejor te recomiendo, una, aguanta y ten paciencia, y ten mayor seguridad en Jikook, u otra, que te alejes del fandom, busca a otros artistas a quien admirar porque Jungkook seguirá compartiendo en cada concierto las escenas de las canciones que corresponden con sus compañeros, como lo hace Jimin también. En cambio, las interacciones de Jikook son espontáneas, donde la cámara no está presente y si no fuera por las fans no sabríamos. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? La relación de Jimin y Jungkook va más allá de las interacciones de un concierto. Las relaciones no se basan en cuanto compartieron delante de las cámaras y creo que muchas no entienden eso. Es lamentable y muy desagradable ver a supuestas jikukas tirarle hate a Jungkook porque no lo merece. Nadie merece que lo traten mal por supuestos en sus cabezas. Lo de Tae y Jungkook, aunque moleste y las tekakas digan lo mismo del Jikook, pero lo es chipes para las cámaras, acá un claro ejemplo de eso. Obviamente entre los 7 se quieren y es parte del show, como lo dije. Saben que eso entusiasma a las fans. Ejemplo, en México, no hubo casi interacciones Jikook, porque un gran grueso de público era Taekook con carteles incluidos. Y llegó a tal punto, según mi opinión, que Nam separó a Jikook, no hay otra explicación. En Tiempo y El Paso, fueron más evidentes el Jikook porque había un público moderado, donde no había una muestra evidente de los chefs. Al parecer algunas personas no saben cómo funcionan los shows de los artistas y cómo se mueven en el mundo del K-pop. Para que se rían un momento, las tekakas son tan envidiosas y no están conformes de todo el fanservice que les dan, que escriben: mi pareja con un corazón negro y blanco. Cuando eso siempre ha sido una característica del Jikook o esta otra. Jungkook y su novia rubia. A esas personas ustedes les hacen caso y pierden su tiempo discutiendo y creyendo lo que dicen. Acá la única novia rubia de Jungkook es Jimin. Esta frase se debe al testimonio de una influencer que los vio de vuelta de Sapporo a Seúl, en el aeropuerto, y contó su testimonio, por el comportamiento de la idol, porque tampoco sabía que era Jungkook, hasta que lo vio, pensó que la idol estaba con su novia rubia, por cómo se relacionaron ambos, sin cámaras ni nada, una testigo sin conocerlos a primera vista, pensó que eran pareja. Y ahora que Jimin nuevamente tiene ese look, seguirá por siempre siendo el novio rubio de Jungkook. Ahí se las dejo. Ahora ya lo sabes. Se le vio a Tae y Jimin ir a jugar, no sabemos, en su tiempo libre en Silicon Valley,
y al otro día fueron Nam, Jungkook, Tae y Hobi. Tal vez sea parte del contenido para algún run o algo así. Aviso que todo lo que diré ahora es parte de mi opinión, lo que pienso y veo, puedo estar equivocada, sí, porque acá nadie tiene la verdad, solo los protagonistas, o sea Jimin y Jungkook. Para mí, mi opinión, la empresa está separando a Jikook frente a las cámaras y es algo que se viene arrastrando en toda esta etapa Arirang. ¿Por qué lo hacen? Porque es algo real lo de ellos y tienen miedo. Y también he pensado que Jikook en un acto de rebeldía se fueron al servicio militar juntos, sin consultar con nadie de la empresa previamente y se enteraron solo cuando ya estaban dentro del ejército con Barry Seston. Eso debió molestar muchísimo al interior de la empresa, porque ese hecho da como un antecedente único que la relación de Jimin y Jungkook va más allá de cualquier show. Se destruyó completamente el argumento del fanservice que por años inventaron las tecucas y lo siguen sosteniendo porque es la única justificación que dan a las interacciones exclusivas del Jikook. Pero saben en su interior que lo de ellos no es fanservice y ese hecho del sistema de amigos las derrumbó y buscaron mil excusas y mentiras durante los 18 meses de servicio, pero Jimin y Jungkook desmintieron una vez que salieron de ahí. En esta etapa de Arirang, yo me negaba a ver que la empresa tuviera tanto poder sobre el grupo y principalmente en Jimin y Jungkook, hasta que vi el live de Jungkook, donde nos dejó claro cómo la empresa limita lo que dicen y hacen. Él es rebelde incluso así, pero no puede ser libre, que es diferente. 진짜로. 사실 회사만 아니면은 난 진짜 다 얘기했을 거야. Y por eso en esta etapa la empresa se ha encargado de separarlos en entrevistas y en los conciertos. En los últimos conciertos todo se hizo más evidente. Nam ya venía molesto por la cara cada vez que Jungkook y Jimin se sentaron juntos e interactuaban y ya fue literal cuando se sentó en medio de ambos. Aunque dije que podría ser el público Taekook de México o derechamente puede ser esto que pienso. Podemos ver cómo en ese momento Nam toma el pelo de Jimin y él hace un gesto de desagrado, mientras Jungkook mira cada vez que puede a Jimin. Ya son hombres adultos, pero los hilos que mueven el K-pop son así. Acá también se ve cuando salen del segundo día de concierto en los autos, donde Jimin iba al auto donde estaba Jungkook, pero se va al otro auto y Jungkook quiere ir también pero no puede. Quizás, tal vez me esté pasando una película y no sea así lo que veo y pienso, pero se hace cada vez más evidente lo que quiere mostrar la compañía. No por nada en el último episodio no se ve ninguna interacción de Jikook y cuando las hay, las cortaron. Pero mostraron cosas innecesarias, cuando Jungkook empuja a su compañero para que siga avanzando, pero también se incomoda Jungkook. Acá el compañero le toma la barbilla y se ve incómodo, Jungkook se va para atrás. O así lo percibo yo, como dije, puedo estar equivocada. Pero Jikook siempre encuentra un momento para estar juntos en medio de los conciertos, o en otro lugar, se las arreglan para a veces viajar juntos, etc. Sí es cierto que la empresa los quiere distanciar frente a las cámaras para que la gente piense que están separados, espero que no lo logren. Los que conocemos un mínimo al Jikook, sabemos lo mucho que se quieren y la necesidad innata que tienen ambos de estar uno cerca del otro es evidente. Y el que no lo ve es un hater o una jikuka de cartón que solo está acá por moda, sin ver lo esencial. De todas formas, Jikook siempre será esa pareja que se va a encontrar y buscar de una u otra manera. Estás conmigo, mi refugio, mi verdad, mi destino. Si caigo, sé que estarás aquí, susurrando, estoy de tu lado. Y aunque el mundo mire sin entender, yo siempre te estoy mirando también. Porque en esta vida y en cualquier lugar, tu amor me enseñó a creer. Una relación donde nos entendemos mutuamente,
como si Dios escribiera nuestras almas. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.